Hey guys, welcome to this new video. I really hope that you are very good. As you know, we've been reviewing the simple past tense the last 2 weeks. So we're going to continue reviewing this topic because it's a kind of extensive topic, but we're going to focus on more on regular and irregular verbs, okay, to get not confused. Okay, so let's start the video. Bien, chicos, para empezar esta clase quiero que tengamos muy claro, rapidísimo, ¿sí? ¿Qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular? Un verbo regular es aquel que tiene una misma estructura, ¿sí? Para hacerle el verbo en pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, estas reglas, bueno, no necesariamente las mismas, pero sí aplican en todos los idiomas básicamente una misma estructura, ¿no? Por ejemplo, digamos en el español, para tener muy claro en el español, nosotros tenemos, por ejemplo, un verbo regular, ¿no? Jugar, ¿sí? Entonces decimos jugar, jugué, jugado, ¿sí? Cocinar, cocinar, cociné, cocinado. Esa terminación ado, ¿sí? Ahora, la terminación ado, ido, ¿sí? Por ejemplo, huir, ¿sí? El verbo huir, yo digo huir, huí, huido, ¿sí? Esa terminación ido, ado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En los verbos irregulares, yo ya no puedo ponerles la terminación ado o ido. Por ejemplo, el verbo imprimir, ¿sí? Yo ya no puedo decir imprimido, ¿verdad? No puedo, yo tengo que decir impreso. Cambió ya la palabra. Yo ya no le puedo poner la misma estructura, la misma terminación, ¿sí? El verbo, por ejemplo, hacer, ¿sí? Yo no puedo decir ha sido, yo tengo que decir hecho, ¿verdad? Entonces, miren, son esos verbos que cambian completamente. Por eso se les dice irregulares, porque cambia completamente a la estructura habitual que se le tiene en el verbo regular, ¿sí? Lo mismo pasa en el inglés. El verbo regular, ¿qué hago yo para hacerle pasado? Le aumento ed y se acabó, así de fácil. Le aumento ed, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo aquí el verbo play, ¿no es cierto? Así de fácil. Play. ¿Qué pasa para hacerle pasado? ¿Qué hago yo? Le aumento ed y facilito. Si yo digo work, trabajar, ¿qué hago? Worked, le aumento ed. Played, worked. ¿Sí? Y se hace automáticamente pasado. Así de sencillo con los regulares. ¿Qué pasa con los irregulares? Yo ya no le puedo aumentar ed, ¿verdad? Por ejemplo, un verbo que veíamos en la tarea anterior, que era bring, ¿sí? Que significa traer. Bring, yo ya no puedo hacerle bringed, ¿verdad? No puedo. ¿Cuál es el pasado de bring? Bueno, tenemos los dos tipos de pasado, ¿no? El simple y el participio, que en este caso solo vamos a ver el simple. Entonces sería brought, mire, brought, ¿sí? O el verbo go, ¿sí? Go, ir, yo no puedo aumentarle de, ¿verdad? Yo esto no puedo hacerlo. ¿Cómo es el pasado simple de go? Went, ¿verdad? Entonces, si ven que cambia completamente ya la palabra, cambia. Eso es un verbo irregular. Nada más, ¿ok? Entonces, yo debo saber cuándo puedo yo aumentar ed y cuándo no, cuándo son irregulares. Es por eso que no hay una regla específica que me diga si el verbo termina en tal consonante o lo que sea, yo aumento ed y si es que termina en diferente manera, ya tengo que cambiarle porque es irregular. No hay una regla que me diga eso. Por eso yo debo saber y debo estudiar los irregulares. Por eso es que estudiábamos 5, 5, 5, 5, ¿no? Cada semana de los irregulares, ¿ok? Entonces, chicos, esta semana yo les voy a adjuntar también un pequeño archivo, ¿sí? De un PDF donde están todos los verbos irregulares para evitarnos lo de estar copiando 5, 5, 5, que pues como ustedes saben, ¿no? Con unos cursos se avanzó un poco, unos 5 más, con otros unos 5 menos. Entonces, para no estar en esa discusión, entonces les voy a enviar el PDF donde ustedes van a tener todos los verbos irregulares, que pues eso es lo que nos va a servir muchísimo, ¿sí? No solo para cuando estudiemos el pasado simple, sino todo el tiempo que nosotros queramos estudiar inglés, ¿ok? Entonces nosotros en nuestro cuaderno tenemos algo más o menos así, ¿no? 3 filas.
infinitivo, el pasado simple y el pasado participio. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar durante estas semanas es únicamente esto de aquí, ¿sí? El pasado simple, ¿sí? El participio ya veremos posteriormente, ¿ok? Entonces, miren, por ejemplo, de buy, bought, bought, ¿sí? Fly, flew, flown, eat, ate, eating. Esos son los que teníamos, ¿verdad? Más o menos. Entonces, yo les voy a pasar una lista grande, ¿no? De estos verbos, donde ustedes ya van a tener más o menos desde la B hasta prácticamente la Z, ¿no? Muchos verbos, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Bien, chicos, entonces, para no alargarnos demasiado, sí, este es un video realmente cortito que más quiero explicarles acerca de la tarea que van a consistir en esta semana, la semana número 10, ¿ok? Van a ser básicamente, bueno, muy similar a la tarea que hicieron del pasado simple con was, were. ¿Se acuerdan que hicieron 4 afirmativas, 4 negativas y 4 interrogativas? Van a hacer lo mismo, pero esta vez, como ustedes saben, no estamos del pasado simple sin el was, were. Estamos utilizando los verbos que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Quiero que por favor en las afirmativas ustedes utilicen, como son 4, van a hacer 2 oraciones, ¿sí? Esto aplica solo para las afirmativas. 2 oraciones con verbos regulares, ¿sí? Y 2 con verbos irregulares, ¿ok? 2 regulares, 2 irregulares. Acá en las negativas, ¿sí? Aquí ya no importaría tanto si utilizan regulares o irregulares. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense que en las negativas lo único que tenían que hacer era utilizar el auxiliar didn't. ¿Se acuerdan? Didn't. Y después el verbo puede ser, ¿no? Didn't work, que este es un regular, o puede ser didn't bring, ¿sí? Que este es igual, este es un irregular, pero igual no cambia, ya que se mantiene. Lo que aquí interesa es el didn't, ¿verdad? Entonces aquí ya no me importaría tanto si es que es regular o irregular, pero aquí sí, porque aquí quiero saber bien que hagan las terminaciones correctamente, ¿sí? 2 oraciones con regulares, 2 con irregulares. Acá sí hacen 4 negativas, las que ustedes quieran, 4 negativas y 4 afirmativas, ¿ok? Vamos a ver unos pequeños ejemplos para saber cómo es que ustedes tienen que hacer. Entonces, chicos, las afirmativas, ¿no? Las afirmativas, yo hice 2 ejemplos, ¿sí? Ustedes tienen que hacer 4, que de todas maneras ya les voy a adjuntar también la ficha, ¿ok? Entonces, miren, I studied, studied, ya utilicé un verbo regular. Acuérdense que este termina en Y. ¿Qué pasaba si terminaba en Y antes tenía una consonante? Le quitaba la y le aumento IED. I studied, ¿ok? I studied English on Monday. Yo estudié inglés el lunes, ¿ok? Así de fácil, miren, y ya está una oración. Yo estudié inglés el lunes, ¿sí? Ahora voy a utilizar un verbo irregular, ¿ok? Y vamos a decir, he bought, ¿sí? Bought, recuerdan que es el pasado de buy, ¿verdad? El pasado de buy, de comprar. Entonces, he bought a new computer. Él compró una nueva computadora, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, el pasado simple. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es 2 oraciones, como les había dicho, con verbos regulares, ¿sí? Y 2 con verbos irregulares, el verbo que sea, ¿sí? Incluso yo ya les voy a pasar la lista para que ahí puedan elegir el verbo que sea, ¿ok? Ahora, chicos, en las negativas recuerden que lo único importante aquí es el didn't, porque el verbo ya no sufre ningún cambio, ¿sí? El verbo va igualito en infinitivo, tal como lo tenemos en la primera fila, ¿no? Siendo un verbo irregular. Y ahora siendo un verbo regular, igual, va igualito, sin aumentarle nada, ¿ok? Entonces, mire, puede ser you didn't sleep too much, ¿ok? Tú no dormiste mucho. She didn't play the piano, ¿ok? Ella no tocó el piano, ¿ok? Entonces, aquí sí pueden ustedes utilizar, sea regulares o irregulares, como ustedes deseen, ¿sí? Igual van a ser 4 con el complemento que ustedes quieran, ¿ok? Y por último, chicos, tenemos las preguntas, ¿ok? The questions. Um,
algo tan simple como primero siempre poner el did, ¿ok? Poníamos el did, ¿sí? Después el pronombre, igual el pronombre que ustedes quieran, porque están haciendo ejemplos cualesquiera, ¿verdad? Entonces, y el verbo, que igual el verbo, al momento que está el did, el verbo ya no cambia nada, no se le aumenta ed, no cambia absolutamente nada. Igual, aquí pueden utilizar regulares o irregulares, ¿sí? Y el complemento que quieran. Por ejemplo, did she talk with you? ¿Habló ella contigo? ¿Sí? O did they watch TV? ¿Vieron ellos televisión? ¿Sí? El complemento que sea, no se olviden de poner el signo de pregunta. No es necesario que me respondan las preguntas, ¿sí? Tienen que ser 4 igual. Y como les digo, pueden utilizar regulares o irregulares, lo que sea. Lo que me interesa es si está bien puesto el did, el pronombre y el verbo, ¿sí? Y un complemento válido, obviamente. ¿Ok? Okay, guys, so that was the video. It was like a reinforcement about the last 2 classes that we have seen. So I hope you enjoy and I hope you understand the video and the task, okay? Chicos, eso fue el video. Básicamente es un refuerzo de lo que ya hemos venido viendo, lo que son las últimas 2 semanas, ¿no? Acerca del pasado simple. Lo que quería que tengan muy claro en esta clase es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular, ¿sí? Y por qué nosotros tenemos que, pues, utilizar esas reglas gramaticales, ¿no? Por eso les explicaba que es lo mismo en el español y lo mismo en el inglés. Entonces, quería que tengan muy claro eso. La tarea es algo muy sencillito, que solo tienen que hacer 4, 4, 4, ¿sí? Afirmativas, negativas y preguntas. Así de sencillo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, ustedes pueden hacerlo a través del WhatsApp, como siempre lo hemos hecho. Espero que se encuentren muy bien, que se cuiden mucho, cuídense mucho, que sonrían mucho, ¿sí? A pesar de esta difícil situación, chicos. Crean que lo más importante ahorita es sonreír, ¿sí? Sonreír, estar tranquilos, lo más felices que puedan, porque como dice el dicho, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, y pues pronto vendrán mejores tiempos. Espero que pronto todo esto se normalice para poder reencontrarnos en las aulas de clase, que sería algo muy chévere, ¿sí? Y pues eso, sean muy buenas personas, muy buenos hijos, ¿sí? Cumplan con las tareas, obedezcan a sus padres y cuídense mucho, chicos. Nos veremos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.